Muy bien, pues el día de hoy queremos hablar un poco el tema Sabina Berman, básicamente se lanza contra el tema de Xochitl, habla un poco acerca de la corrupción, la situación que hay que de corrupción en países como México, y bueno, definitivamente es un debate interesante, es una plática bastante rica, así que yo el día de hoy te agradezco que te encuentres por acá y te invito obviamente a que no te olvides de dejar un super like y un comentario sobre qué es lo que piensas, me encantaría tener la oportunidad de compartir esto contigo y bueno, que tengan la oportunidad de verlo. Vámonos con la información, está muy, muy, muy buena. O ya sacó lana del otro lado, y me van a procesar injustamente, o yo levanté la demanda, pero algo va a fallar en la documentación por torpeza o por corrupción. Yo no tengo confianza en el sistema de justicia de este país, tú sí. No, por Bueno, supuesto, tú eres y lo una he experta. vivido y lo he O sea, padecido. ¿cuántas Sí. veces sí funciona el sistema de justicia y cuántas veces no? Te pido que saques unos números ahorita al vuelo Mira, en porcentajes. mira, más que número te voy a decir, si tú me dijeras, o más bien si yo te dijera, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, no sirve para nada, está corrompido por años, todo ahí es negocio, todos los que conocemos es negocio, y es una vergüenza. Okay. Los que hemos vivido en los estados está igual, porque dependen siempre, hablo de lo local, de lo local, están todos corrompidos, es terrible, terrible la Todo está corrupción. corrompido. A nivel estatal, en local. A nivel federal, yo sí creo en la justicia federal. Y por supuesto que también sé que hay jueces corruptos, hay magistrados que son corruptos y que reciben lana. O sea, yo lo he conocido, yo lo he vivido. Pero la mayor parte, la mitad o una minoría. No, fíjate que del federal sí yo te aseguraré que es una minoría, una minoría. Y sí, y podrían saberse quiénes son y cómo son. Pero bueno, también pones a ver a quién ponen a auditarlos o a revisarlos y también te enteras pues porque no pasan las cosas. El tema es que esos pactos de impunidad en los que llegan magistrados, ¿no? Y llegan incluso ministros, pues te abren esas puertas. Pero en lo particular, yo te digo que es una minoría muy mínima, o sea, una minoría realmente, los jueces de orden federal. Pero del orden estatal, yo tengo terror porque te fabrican órdenes, te fabrican expedientes. O sea, yo viví expedientes fabricados, los sigo viviendo hoy día y nadie hace nada por detenerlos, lo cual significa que no hago para que a mí no me digan nada y sigan las aguas tranquilas. Y de nuevo, ¿cómo nos comparamos con otras regiones del mundo? Canadá. ¿En Canadá funciona la lucha contra la corrupción? Canadá, Reino Unido, los Países Bajos, o sea, la mayor parte, bueno, también muchos de los países en Europa, la gran mayoría, tú no escuchas y es muy extraño porque ahora ya con las redes estamos abiertos a todo. Que hayan encontrado jueces corruptos, que haya sucedido que un juez le pidió algo a un abogado. Vemos en Italia cómo combatieron a la mafia, cómo la mafia, la delincuencia organizada mató a grandes jueces que dieron pie a esa lucha contra un ministro europeo que le encuentren que plagió su tesis de licenciatura tiene que dimitir. Hombre, ni siquiera llegaría a eso, imagínate. Ahora, compararnos con Turquía. De Turquía, que es un país en los que también lamentablemente está en los altos ámbitos de corrupción, pero yo no tengo elementos ni datos. Lo que sí sé, por ejemplo, es que cuando fue el sismo, por ejemplo, que acabó con una gran región, inmediatamente la autoridad y el gobierno empezó a ver quiénes habían construido. Tuvieron que salir del país perseguidos, otros fueron detenidos por haber hecho fraude y corrupción en obras gubernamentales. Ahora, fue excepcional, es un momento excepcional. Sucedió, pero hay, por supuesto que hay la corrupción, igual que en África, son países con muy alta corrupción, pero no podríamos nosotros, México, compararnos con esos niveles, porque México no solamente tiene mayores recursos en materia petrolera, en recursos humanos, sino que hemos iniciado hace muchos años una lucha contra la corrupción que cuando llega en palabra y a la hora de aterrizarlo, todos se hacen a un lado porque son los mismos, yo digo que son como paracaidistas gubernamentales, ¿no? Caen como paracaidistas según el gobierno que llegue. Es una maravilla cómo lo reciben con los brazos abiertos. Y son los mismos, y son los maestros de los nuevos funcionarios. Y van mejorando porque cuando ya saben que ya te cacharon por acá, ahora vamos a hacer esto. Entonces colocan a modo a su gente de tal manera que tienen fichas, ¿no? Fichas fungibles en todas las áreas. Hablan mucho de los jueces y yo entraría desde ahora sí que el primer contacto humano que es el Ministerio Público. La corrupción galopante. Las fiscalías son corruptas a lo que da. Son casos realmente muy aislados los que alguien puede decir que llegó, pues más yo no conozco alguno, ni vivido ni por gente cercana, y que te atiendan con atención, con alegría, con gusto y que te digan, no, es cómo inmediatamente sientes esa hostilidad y esta cuestión del dinero. Y entonces todos van a querer dinero para ir a tanto, porque si te cobran en la primera instancia, se vamos a poner que ese Ministerio Público trascienda, consigna, o sea, el juez de primera instancia no es garantía de nada, porque si te cobra y te vas a las siguientes, el tema es en la alta corrupción, ¿no? Que es donde yo te decía que hay muy pocos casos, pero sí existen, por supuesto. Yo los vi no corrupción. De corrupción, muy pocos casos a nivel federal. Yo conozco casos que no puedo decir lamentablemente, primero porque no los vi yo, o sea, sí los vi yo, pero están en un entorno de personas que me pidieron una opinión, en las cuales ahí está la lana para en efectivo a los jueces. O sea, sí está, hay modo de llevarlo a su casa, en la misma estafa maestra, por eso también no caminan las cosas, porque hay dinero que se reparte, pero eso no tendría que ser novedoso si entendemos cómo llegan una parte o un porcentaje de esas personas. Entonces tú dices, en lo federal sí hay un sistema que funciona, salvo excepciones. Sí. Y todo lo demás, la norma es la corrupción. En el Estado, la mayor parte de la corrupción.
Es gravísimo lo que estás Es diciendo. gravísimo. Y yo te hablo de estados, en la mayoría, ¿Cómo o sea, funciona el Estado mexicano? ¿De milagro? ¿Cómo? sobrevivimos todos, pero por eso ves que hay mujeres golpeadas, hijos abandonados, tienen que luchar por una pensión, porque nadie las pela, llegan, o sea, no hay un sistema de protección que de veras haga que camine, que no hagas esa lamentable, porque te pega en tu dignidad como mujer de ir viendo y haciendo la misma repetición en cada uno de los funcionarios, las personas que tienen que hacer un aborto, inclusive es una cuestión de querer, ¿a dónde llego? Vaya para allá. Bueno, llega a hacer un trámite el que quieras, hoy te están pidiendo 1 y 2 hojas, hasta 3 de tu credencial para votar, y vaya usted enfrente y aquí está ya, y o sea, ¿para qué? Entonces, no opera la justicia, no hay. Somos los ciudadanos, estamos capturados por un Estado, por una burocracia que simula hacer lo que hace y no la hace. Pues ni siquiera simulan, son tan descarados que ya ni siquiera simulan. Simplemente no hacen su trabajo. Y aquí tendríamos que abrir este abanico porque tiene que ver con los perfiles, tiene que ver con la supervisión de quién es el jefe. Si yo tengo a mi cargo a 2, 3 ministerios públicos, yo tengo que verificar quiénes son, que tengan el mejor perfil, cómo va su expediente, que haya caminado y hacia arriba. E igual en el sistema judicial, tendría que haber esto. ¿Cuál fue el método en la estafa maestra? La estafa maestra, Cuéntanos. fíjate, Es complicadísimo, este método se repite porque viene históricamente y viene desde, bueno, en el 2000, yo te decía que en el 2000, 2001 yo estuve en Chiapas. Primero llegué al área de comunicación social, que este es otro tema de corrupción también en los estados. Por eso la gente no estamos informada ni educada para exigir leyes. En este contexto, cuando estoy en esta actividad, pues llega un contrato que tenía que ver con gente que estaba en esa época en la Ciudad de México y que tenían se llamaba Publicorp, y que tenía que ver con que se iba a hacer un programa y unos millones de pesos para hacer, pues yo, la verdad, y te hablo de hace 23 años, 22 años, ¿no? Yo digo que cuando uno trae la antena desde siempre de alerta y dice esto, no lo firmo. O sea, no, ¿quién es? ¿Cómo vino? O sea, llegó el contrato así. O sea, no es que hay una orden de México. A ver, ¿de qué te trata? Por supuesto que no, esto no pasa. Apoyaron en su gobernador, no se hace, no se firma. Dije, no, ¿de dónde voy a sacar y por qué? O sea, yo veía algo sin saber lo que había detrás. Bueno, pues resultó que al ratito explota el tema público donde estaba envuelta Robles y un grupo de gente que son los mismos que después están en Sedata. Fíjate, entonces escucho una entrevista que le hace Broso a Robles en 2001 sobre Ella era regente de la ciudad. Ella estaba en esa. Entonces, a mí Bueno, estas son muy fuertes declaraciones definitivamente con este tema, pero bueno, es algo que yo creo que lo encabeza, ¿no? Definitivamente el país. Bueno, es un poco de la situación que tenemos el día de hoy, vamos a ver qué ocurre posteriormente. Pero bueno, nos vemos en la próxima, cuídense mucho, chao, chao.